El potencial de la Purgator 1 es una locura. Puede llenar tu pantalla con críticos rojos y desaparecer salas enteras de enemigos. Si quieres conocer en detalle esta nueva arma Scaldra y conocer diversas maneras de sacar su máximo potencial, acompáñame en este video. La Purgator 1 es un rifle Scaldra bastante particular. Tiene daño de impacto y perforación de base. En específico de normal, predominará más el daño de perforación en cuanto al de impacto, por lo cual se vuelve un arma idónea para usar contra los Corpus y los Orokin. Sus estadísticas más resaltantes son su probabilidad y daño crítico, aunque su probabilidad de estado tampoco está del todo mal. Una cadencia de fuego lenta con un cargador adecuado la vuelve en el temor de los enemigos. Sin embargo, como toda arma, su punto más débil puede ser la poca munición máxima y su modo de disparo semiautomático, que no termina de ser lo más cómodo, la verdad sea dicha. Pero dejando a un lado lo bueno y malo del arma, pasaré con lo más particular, que sin lugar a dudas es su habilidad pasiva. La Purgator 1 puede crear nubes con daño de gas al derrotar enemigos que sean alcanzados por un disparo directo de la propia arma, resolviendo de cierta manera la carencia de no contar con un daño en área de base. Si bien no funcionará como el arsenal más meta en el juego, sí te puede divertir bastante y hacer pasar un buen rato con las builds que te mostraré a continuación, que para este caso en particular mostraré 4 builds. Las primeras 3 son de late game para jugadores más experimentados, 2 se centrarán en aprovechar el mod de agudeza que llegó con Warframe 1999, y la tercera será un tanto más tradicional pero no por eso común. Por último, la cuarta build es para los jugadores más novatos, que pueden carecer de mejoras un tanto más raras o complicadas de alcanzar cuando llevas poco tiempo en Warframe. Comenzaré por hablarte de los aspectos que tomé en cuenta para crear las builds que verás a continuación. Al ser un arma semiautomática sin un daño en área efectivo, la idea principal es aprovechar su pasiva para intentar sacar rédito a ese daño en área que puede crear la nube de gas. Así que para gozar un poco de esta pasiva, será muy importante poner atención en mods como el de daño de facción, así como el mod de elementalista para rifles. Lo que debes intentar conseguir al usar la Purgator 1 es derrotar enemigos que se encuentren rodeados de muchos enemigos más. De esta manera, la nube de gas que se propague debilitará a los enemigos cercanos, para luego rematarlos con un siguiente disparo, acumulando las nubes de gas que irán infligiendo daño a múltiples enemigos. Una mecánica sencilla pero, como puedes notar, bastante efectiva. En cuanto al Warframe, en esta ocasión acompañé el arma con Nova Prime mejorada con mucha fuerza y duración de habilidad. La build la miras en pantalla. No entraré en detalles acerca de cada mod que usé con Nova, porque eso amerita un video dedicado que vendrá pronto. Solo mencionaré que en su build equipé la arcana aceleración arcana para aumentar la cadencia de fuego de las builds de late game. También mi Nova Prime tiene la habilidad Nutrir de Grendel como habilidad del Minto en lugar de su tercera habilidad Agujero de Gusano. Esto principalmente porque la segunda build que mostraré requiere de daño viral para ir al límite, y aunque no para todas es necesario, ese poco de daño extra de viral tampoco les va nada mal. Por último, como compañero puedes usar a un Nautilus para juntar a los enemigos y sacar más rédito de la pasiva del arma, o puedes optar por llevar al Kubrow Uras con el mod Vínculo reforzado para aumentar aún más la cadencia de fuego del arma. Interrumpo el video para recordarte que tienes disponibles los mejores juegos con los precios más bajos en Eneba. Incluso puedes encontrar tarjetas de regalo con buenos porcentajes de cashback. Para acceder a estos beneficios, en la descripción de este video tienes el enlace directo a todas estas ofertas. Así de paso me apoyas como creador. Sin más, continuaré con el video. La primer build que mostraré es una con daño magnético pensada para usar contra los enemigos Corpus y contra el Tech Rod. La build comienza con agudeza primaria para aumentar el daño y probabilidad crítica en puntos débiles. Luego sigue Perdición Corpus Prime como daño de facción, mira galvanizada, retraso crítico y sentido vital para más probabilidad y daño crítico, munición criogénica Prime y alto voltaje para hacer el daño magnético, elementalista de rifle para aumentar el daño de estado y agregar un poco de atravesar. En este caso, la casilla Exilus es importante para mantener el suministro de munición con suministro del vigilante. Además de paso, sumas algo de daño crítico. Por último, como mejora arcana, llevé crueldad primaria para sumar daño base, aunque también podrías usar cruz primaria que te otorga eficiencia de munición y probabilidad de estado acumulable. La segunda build es bastante similar a la anterior, también se centra en el mod de agudeza, pero esta no se limita a ser rentable solo con los Corpus o el Tech Rod, se puede usar contra todas las facciones del juego. Claro que rendirá un poco menos con algunas, pero será algo que apenas notarás. La build comienza con agudeza de primaria para aumentar el daño y probabilidad crítica en puntos débiles, sigue mira galvanizada, sentido vital y retraso crítico para más probabilidad y daño crítico, municiones del cazador para aplicar cortante con los críticos, munición criogénica Prime y munición termita para
para hacer daño de explosión, elementalista de rifle para mejorar los ticks de cortante y sumar algo de atravesar, suministros del vigilante nuevamente para reponer munición y por último, en el arcano puedes llevar cross primaria, que te otorga eficiencia de munición y probabilidad de estado acumulable, lo cual le viene de perlas al arma. Recuerda que esta es la build en la que es necesario agregar el daño viral con la habilidad del Minto Nutrir, así que tenlo en cuenta al usarla. La tercera build de late game sí cambia bastante en cuanto a las dos anteriores. Con esta build aprovecharemos los mods de multidisparo y otro mod un tanto más particular llamado cañoneo de semirrifle. Este mod suma 240% de daño base y 1.5 de atravesar a costa de bloquear la cadencia de fuego en 1.5 disparos por segundo. Una vez aclarado esto, es obvio que para esta build debes cambiar aceleración arcana en Nova por otro que sume una mejora diferente, ya sea para la misma Warframe como para el arma. En específico puedes usar Ascensión Arcana o Ira Arcana, que suman un poco más de daño, uno por disparos a la cabeza y otro al recargar. En cuanto al compañero, igual llevar vínculo reforzado se vuelve inútil. La build como tal termina de la siguiente manera: retraso crítico, mira galvanizado y sentido vital para la probabilidad crítica y el daño crítico. Sigue cañoneo de semirrifle para el daño base y un poco de atravesar. Cámara galvanizada para sumar multidisparo. Munición criogénica y munición termita para daño de explosión. Elementalista de rifle para más daño de estado. Suministro del vigilante para reponer munición y sumar un poco de daño crítico, y por último, en el arcano puedes llevar nuevamente cross primaria o crueldad primaria. La cuarta build, como mencioné antes, está enfocada en jugadores principiantes, por lo cual solo usé mods bastante comunes y fáciles de adquirir. La build comienza con rotura para aumentar el daño de impacto, sigue punto de impacto y sentido vital para la probabilidad de daño crítico, luego cañoneo de semirrifle y sierra para aumentar el daño base, munición criogénica y cargador infectado para hacer daño viral, y por último usé hemorragia interna para aplicar cortantes al aplicar acumulaciones de impacto, una build de daño bruto que puede darte muy buenos momentos si recién comienzas en el juego. Antes de terminar el video, me gustaría agregar que la Purgator 1 es un arma que está lejos de ser realmente meta en Warframe, ya que este apartado está muy marcado por características muy específicas como el daño en área o el encadenamiento de enemigos, pero que a pesar de esto puede ser del agrado de esos jugadores que disfrutan de tener un arma de gran potencial destructivo contra enemigos concretos. En particular me recuerda bastante a la Chakur Kuba, una de mis armas favoritas del juego, por lo cual me terminó por agradar bastante. Pero en fin, platícame tu opinión acerca de esta nueva arma en los comentarios, qué te parecen las builds y alguna sugerencia para mejorar las mismas. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí al realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos de Warframe y comentarlo. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Adiós.